Estás escuchando Gaceta Dentalk, un podcast del Dr. Simón Pardiñas y Gaceta Dental. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de GDental. Hoy me acompaña también el Dr. Simón Pardiñas. Muy buenas, Simón, ¿cómo estás? Buenas, Patri, buenas, Adri. Pues muy bien, aquí encantado de estar en este nuevo capítulo. Vamos a hablar sobre divulgación dental, que tiene mucho que ver con todo el éxito que estamos teniendo con GDental, que llevamos ya, pues bueno, varios capítulos de este podcast y está teniendo muy buena acogida, tanto en Spotify como en dental.tv, como en Instagram, que hay algún short que ya tiene más de 1 millón de visualizaciones. O sea que muchas gracias a todos los que veis GDental, que os animamos a seguir escuchándonos. Sí, además os queremos comentar que hemos creado un correo específico para que nos mandéis pues, ideas o sugerencias que se llama podcast@gacetadental.com y ahí pues bueno podéis comentarnos cosas que oye, pues nos gustaría que hablarais de este tema o esto nos ha parecido o tal, y ahí estaremos encantados de contestaros. Eso críticas es. también. Sí, de todo. O sea, mientras sea con respeto, todo está bienvenido. Y hoy vamos a dar la bienvenida al episodio de hoy a un chico que nosotros conocemos muy bien. ¿Nos suena? Sí, nos suena un poco. Se llama Adrián Beloki, es director de estrategia de contenidos de Peldaño, y voy a dejar que se presente él mismo, que seguro que lo hace muy bien porque le encanta hablar. Pues nada, Patri, sí, claro, me encanta hablar, pero siempre intentando aportar valor, que joder, parece que va a sonar aquí que os doy una turra que no, suena Sálvame, ¿no? Que viene aquí a... Y bueno, para quien no me conozca, que no soy famoso como vosotros, ahora sí, después de toda la fama que está cosechando el podcast, yo soy efectivamente director de contenidos en Peldaño, que es la empresa que está detrás de Gaceta Dental, y desde hace 4 años pues estoy muy metido en el sector dental. Yo soy periodista de formación, pero pues bueno, estamos cada vez más cerca del contenido y de lo que interesa e importa en el sector, y pues este podcast donde estoy hoy como invitado es fiel reflejo de ello, ¿no? ¿Y puedes explicarles a nuestra audiencia qué es la reputación digital y por qué es importante? Pues mira, la reputación digital es una de estas cosas que al final todos los que venimos hablando de contenido en redes, de contenido en web, ¿no? Que es mi campo, a veces suena como algo muy etéreo. La reputación digital, ¿qué es, no? Y al final yo siempre lo resumo como que la misma sensación de confianza, buena fama que antes podía, incluso antes de la existencia de Internet o incluso en la Edad Media existiría, ¿no? Una tienda que tenía buena fama y por el boca a boca pues recibía viajeros y comerciantes, ¿no? Pues eso trasladado al mundo digital. Al final no es otra cosa que toda la información que es sobre nuestro negocio, sobre nuestra persona, sobre nuestra carrera profesional, incluso que está en la red, ¿no? Sea positiva o negativa, porque la reputación puede ser buena o mala, y Simón, tú de esto sabes mucho. Un ejemplo, el que estamos teniendo ahora, la buena reputación que estamos teniendo con el podcast, que bueno, estos primeros capítulos que hemos hecho, pues tuvo muy buena acogida, millones de visualizaciones en Instagram, miles en YouTube, en Spotify, o sea que eso también es reputación digital. Y no, bueno, agradeceros aprovechando a todos los oyentes de GDental por ese apoyo, a los haters también, muchas gracias por vuestros comentarios. Han sido menos, que nos ayudan a seguir con el tema y contestándolo siempre educadamente. Y nada, que la verdad que eso, la divulgación, lo que comentabas, pues bueno, es una parte muy importante, centrado en el sector dental. Pues bueno, como ya sabéis, nosotros tenemos el canal Dental, que es de los más vistos del mundo actualmente, y en él pues hacemos eso, divulgación dental, siempre desde un rigor científico, que esto siempre lo digo, que es muy importante. La parte científica, no ponerte a hablar de cosas que no sabes, sin respaldo de evidencia científica, sino siempre con datos reales y avalados, porque si no, al final estás confundiendo a la gente. Ya hay bastantes bulos por internet que es complicado desmentir muchas veces porque están tan arraigados que la gente los defiende sin tener ni idea, pero es que hay gente que es más papista que el Papa, es decir, defiende una cosa que ni saben de lo que va, más que el propio creador o el propio descubridor de ese tema, digo yo, pero esto cómo puede ser. Entonces siempre hay que luchar contra contra esos bulos, esos mitos, y bueno, pues es muy importante saber transmitir correctamente al público general, no solo al paciente, los conocimientos de una forma clara. Adri, tú desde que entraste en Gaceta, ¿cómo has visto el cambio de rol de la divulgación en el sector?
Pues mira, yo creo que es muy curioso. De hecho, nuestra propia relación cuando nos conocimos con Simón no es, para mí es de alguna manera ejemplifica ese cambio de roles, ¿no? Yo, mi primera aproximación al sector dental veía a los dentistas creadores de contenido, igual estaban muy asociados a esa divulgación más científica, más académica, que está genial y sigue siendo súper mega necesaria, ¿no? Pero sí quizás estaba más acotada a un contexto de congresos, de eventos, ¿no? Y era más minoría, pues la gente como ahora Simón, que puede tener un rostro más público en redes sociales o en las webs. Esto evidentemente está cambiando. Hay de otros países que ahora podemos hablar que vienen otras muchas olas donde vemos que no solo es positivo para los propios profesionales tener ese rostro público, sino necesario por el tema de los fakes que hablaba Simón, y desde la perspectiva de los medios también validar todo lo que el poder que tiene Gaceta Dental, por ejemplo, para desmentir o para simplemente de manera positiva de transmitir información fehaciente a toda nuestra audiencia, que lo ejerzamos y lo hagamos de mano de profesionales del sector, ¿no? Entonces yo creo que el cambio de rol más importante está en que de ese rol académico ahora tenemos a gente que habla para pacientes o incluso este podcast, que no estamos hablando para pacientes, estamos hablando para estudiantes, para jóvenes odontólogos o odontólogos mayores, pero que quieren aprender de nuevas tendencias, incluso desde un punto de vista más de entretenimiento, ¿no? Y en estos últimos 4 años, desde que tú, bueno, ¿cómo ha cambiado el contenido de Gaceta? Pues yo creo que ha sido, muy conectándolo con lo que acabo de decir, una evolución lógica de... Nosotros también, evidentemente, trabajamos mucho la detección de tendencias con herramientas, bueno, en nuestro caso usamos SEMrush, pero hay muchas otras, ¿no? Para saber qué nos pide la gente, qué busca la gente que está buscando información dental. Y eso fue una de las cosas, ese análisis fue lo que nos dio la pista de que, por ejemplo, el contenido para paciente recibía muchísimas búsquedas y a través de Gemma Onache, nuestra directora, también muchas veces muchos pacientes nos escribían con dudas y al principio decíamos, no, nosotros no escribimos para pacientes, claro. Pero al final cuando hay una demanda y la gente tiene dudas, tu rol como medio tiene que ser cubrirlas, ¿no? Y esa creación de un blog dirigido a pacientes o la creación de secciones como la de investigación, que está muy centrada no tanto en contar lo que se investiga en España, sino lo que ocurre en países como Estados Unidos, Reino Unido, incluso Asia, Australia, que son muchas veces van a la vanguardia de otro tipo de procedimientos, y esa internacionalización y recogida de tendencias de otros países y traerlas a España es otra de las vías que hemos iniciado, ¿no? estos años. Sí, no, y aparte lo que comentabas, es complicado también segmentar a qué público te diriges. Es decir, claro, tú tienes pues en tu página web, imagínate, recibes 2.000 visitas. ¿Cómo sabes cuántas de esas 2.000 visitas son dentistas o son pacientes o no son pacientes y son gente pues, que simplemente quiere informarse sobre el tema? Entonces, claro, es muy complicado medir esa visibilidad. Entonces, bueno, la evolución vuestra, como comentabas al principio, era mucho más de nicho, más del sector odontológico, congresos, casos clínicos, pues temas de divulgación dental, pero orientada a otros profesionales, y ahora se está abriendo mucho más el abanico porque hay mucha más gente interesada también en cuidar su salud oral, en saber, pues va al dentista y se va a realizar un tratamiento y quiere saber de qué va, qué consecuencias puede tener, pues qué cuidados postoperatorios debe seguir, que se lo debería explicar su dentista, obviamente, a cada paciente, obviamente. Pero aún así, todo el mundo sabemos que van a internet y buscan en Google, me sangra la encía después de sacarme una muela y qué puedo hacer, que aunque ya se lo ha explicado su dentista, pero vuelven y lo buscan. Entonces es importante pues, que tengan esa información correcta y adecuada para solventar sus dudas. Y Padre, además tú sabes que nosotros en Gaceta, al final, cuando el medio de expansión era el papel o la revista, sí tienes muy medido a quién va esa revista, a quién nos reciben, y está muy acotado, ¿no? Sí. Pero ahora sabemos que incluso en el espectro de dentistas o odontólogos hay un montón de microespectros o sea, las búsquedas que haría una persona de 19 años que está en segundo año de carrera no se parecen en nada, la información dental que buscaría no se parece en nada a la que buscaría pues alguien que ya tiene una clínica o alguien que va a heredar una clínica,
hay como un espectro súper amplio de información y los medios lo que tenemos que hacer es un poco investigar cuáles son todas esas necesidades y tratar de cubrir la mayoría posible, ¿no? Y yo creo que los propios dentistas, los profesionales del sector, tienen mucho que decir en este sentido, porque hay algunos que os habéis especializado para la parte de redes, como que ahora entraremos, Simón, eso es. y otros a gestión, otros en economía o otros en implantes, ¿no? Entonces, cada profesional tiene un rol que jugar también en esta divulgación. Sí, al final lo que comentamos en otros podcasts, que al final no somos solo dentistas, Claro. sino tenemos que saber de empresa, tenemos que de saber de todo. marketing, tenemos que saber de comunicación y aparte obviamente de odontología. Obvio. Entonces, al final, incluso de diseño gráfico, de edición, o sea que al final estamos abriendo muchísimo el campo, porque la odontología no es solo recibir al paciente, sentarlo y hacerle tratamiento, conlleva mucho más. Desde que el paciente llama por teléfono a la clínica, esa primera llamada ya es parte del tratamiento, o sea, recibir correctamente al paciente, darle toda la información, la anamnesis, es decir, recoger toda la historia clínica, o sea, todo ese proceso que hay previo al tratamiento y post-tratamiento es muy importante. Entonces, no solo es dedicarnos a hacer empastes y sacar muelas, como la gente cree. En tu caso, Simón, ¿en qué momento decidiste empezar con esa divulgación hacia los pacientes y por qué? Pues la verdad que fue en mi propia clínica por las dudas que me iban planteando los pacientes. Muchas veces había cosas que yo no, desde la parte de dentro de dentistas, no nos damos cuenta o no vemos y me planteaban esas dudas que yo decía, ostras, pues tiene razón, buena pregunta, no lo había pensado yo que desde la otra parte se pudiese plantear esas dudas. Entonces decidí empezar a crear contenido, primero en 3D, animaciones en 3D para explicar los tratamientos, porque la gente no le gusta ver imágenes, o normalmente no les gusta ver imágenes raras, luego te sorprende que hay vídeos que tenemos en el canal de cirugías que tienen millones de visitas, que digo, bueno, pues hay gente que sí que le gusta ver eso. Hay parte de morbo ahí también. Sí, pero por lo general lo que le van a hacer a uno, la gente no lo quiere ver de forma real. Entonces, una animación en 3D es algo pues mucho más sencillo de entender, sin elementos que pueden herir la sensibilidad de la gente y con el cual pues la gente entendía mejor un tratamiento. Pongo un ejemplo, una elevación de seno. Que la gente dice, ¿qué es eso? Una elevación de seno. Bueno, sí, para el que no lo sepa, es un injerto en la zona posterior de los maxilares cuando no hay hueso suficiente pues, para poder colocar un implante, que consiste en rellenar pues, el seno maxilar, que son 2 cavidades rellenas de aire que tenemos a cada lado de la cara, con un injerto de hueso, para pues eso, tener un volumen suficiente de hueso. Claro, eso se lo explicas a la gente así y dicen, pues me puedo imaginar cualquier cosa. Claro. No es lo mismo verlo que explicarlo de viva voz. Entonces, por esa parte, los vídeos en 3D fueron una gran herramienta de divulgación científica y luego, a raíz de la pandemia, como teníamos más tiempo en casa para trastear y hacer cosillas nuevas, pues empecé a grabarme yo, obviamente con apoyo de vídeos y demás, porque a la gente le gusta identificar a una persona porque le da más confianza. Humanizar, humanizar el mensaje. El mensaje, sobre todo si es algo médico. Claro. No es algo etéreo que te esté hablando de una cosa... Claro. Antes justo quería conectar esto, antes he mencionado que es los profesionales al final, cada uno tenemos un rol, ¿no? Yo, por ejemplo, mi campo de especialización es el SEO, los contenidos digitales. Si vamos a hablar de SEO y contenidos digitales, tiene mucho más sentido que sea yo quien cuente esto, porque está validado por mí. Y en el campo médico es todavía mucho más importante, porque además por las normas que nuestro dios Google tiene, de nada sirve que un fontanero que sabe muchísimo de dientes hable en redes, porque Google sabe que la carrera o el respaldo, digamos, que tiene esa persona no le valida para transmitir esos contenidos, ¿no? Entonces, en su pelea contra los fake news, buscan mucho que los propios profesionales, como tú en este caso, Simón, seáis los que estéis transmitiendo información, porque al menos está respaldada por un aprendizaje. Que esto también tiene un arma de doble filo, porque hay gente que se aprovecha de eso para vender productos sin ningún aval científico, para promocionar sus propias historias con un poquito o nada de aval, y esto lo vemos, por ejemplo, en los influencers que están promocionando blanqueadores dentales, alineadores de ortodoncia, que no tienen ni idea de qué va el tema, es decir, les pagan pues tanto por decir 4 cosas y ya está. Entonces, claro, está bien si se usa de forma correcta, si no, pues genera el efecto contrario. Entonces,
Yo ahí te quería preguntar, Simón, si vosotros desde que tomasteis esa decisión de empezar a trabajar al nivel de resultados para la propia clínica, ¿no? A lo mejor me imagino que muchos dentistas que nos estén escuchando dirán, oye, yo sí me planteo empezar a crear contenido, ¿realmente voy a tener resultados o la clínica se va a beneficiar? Sí, ¿Cuál fue vuestra experiencia en ese sentido? Sí, la verdad que hubo un cambio muy grande, es decir, nos ve gente de todas partes del mundo. Obviamente, nuestros pacientes, nosotros tenemos la clínica en Coruña, nuestro mayor público objetivo es gente de Galicia, pero recibimos pacientes de todas partes de España, de Europa, incluso de América, Estados Unidos, Latinoamérica. Pero ¿qué ocurre? Que claro, tú estás generando ese contenido, aunque la gente no te venga directamente a la clínica, te está identificando como que eres una referencia y por un lado ya te posiciona también tu página web para que tenga también más visitas o visualizaciones a nivel local, porque también influyen las visitas a nivel global, y por otro nuestros propios pacientes. O sea, es decir, también es una comunicación, un marketing interno. Es decir, que tus propios pacientes, que ya son de la clínica, te vean como referente y decir, joder, mira, ese es mi dentista que está ahí como referente pues, en este medio, en este otro medio. También les gusta ver esa parte y están más confiados de seguir acudiendo a la clínica. Entonces, tiene dos vías. Una, el marketing externo, el poder captar nuevos pacientes, pues el típico que va a Google y dice, me duele una muela o se me rompió una muela, ¿qué hago? Pues con esa pregunta, que tú salgas en esas primeras posiciones o que tengas un vídeo justo respondiendo a esa pregunta, al paciente también le va a dar mucha más seguridad y puede ser un potencial cliente. Y sí que es cierto que recibimos pacientes de primeras visitas. Nosotros siempre en las primeras visitas intentamos preguntar ¿de dónde viene? Te refirió a alguien o algún amigo familiar, que es lo típico, y después de las referidores directa de boca a boca, Internet es la segunda. Es decir, es una gran fuente de captación de pacientes y muchas de ellas vienen por eso, por los artículos que hacemos, los vídeos que hacemos y últimamente también por Instagram. Pues decir, pues mira, te vi en Instagram, me diste confianza. Esto es como Patri ahora, que desde su recién estrenada fama, gracias al podcast... No puedo salir de la calle. No puedes salir a la calle, ¿no? Pero bueno. Ya tuvo su primer hater. Sí, es verdad. Espero que el último. Te iba a preguntar a ti, Adri, o bueno, a ti también, Simón, un dentista que quiera empezar... Bueno, hay que ser inclusivo, dentistas y dentistas. Efectivamente. Un dentista que quiera empezar a darse a conocer en Internet, ¿cómo hacerlo? Y hacerlo bien, claro, porque no vale hacerlo de cualquier forma. Esto es la gran pregunta, ¿no? Porque al final, si... Yo pienso que hay una cosa que ocurre que no es solo exclusiva de los dentistas, es de casi cualquier profesión, y si te pones a mirarte tutoriales de cómo posicionarte en Internet, te puedes morir del susto porque hay tantas cosas que podrías llegar a hacer. Muchísimas variables que no se pueden abarcar, ¿no? Yo creo que sí que hay como unos primeros pasos mínimos que yo recomendaría a todo el mundo. A ver, saltando pues lo más básico que puede ser tener una página web, que tu clínica tenga... Y, por ejemplo, es el tema de trabajar el tema de las reseñas, ¿no? El social proof, que se llama así el nombre técnico que tiene, que es decir, tener un sistema para promover que la gente opine sobre tu clínica, recibir feedback y que ese feedback sea lo más visible posible. Luego depende mucho también de dónde tengan su clínica, ¿no? Evidentemente una clínica que está en Madrid va a tener muchísima más competencia también en el entorno de redes que una clínica que está en La Coruña o en un pueblito de Palencia, ¿no? Ya si nos vamos a casos un poco más extremos, ¿no? Entonces, lo primero que recomendaría es que todo el mundo haga una pequeña investigación, igual que harían pues cuando abren la clínica, ver qué otras clínicas hay en su zona, pues que Internet tiene que ser un elemento más que tienen que analizar, y después de todas las cosas que vean, que simplemente con el hecho de que tengan la certeza de que esto es otro camino que hay que trabajar en paralelo y que es tan importante como dar un buen servicio en la propia clínica, ya ahí se ubicarían en un punto por encima de los que directamente lo ignoran, ¿no? Totalmente. Sí, es decir, hay unos puntos básicos que hay que cubrir, pues el SEO, la página web, es decir, todo lo básico que hay que cubrir, pero eso no significa que si haces eso vayas a tener éxito tampoco. No, claro. Es decir, y aunque hagas lo mismo que está haciendo alguien que está teniendo éxito, no significa que tú lo vayas a tener. O sea, hay tantas variables. Yo, por ejemplo, a lo mejor hago un vídeo que digo, joder, este vídeo con el título que tiene, con el SEO que tiene, con la chicha que puede tener, esto lo va a petar.
y A lo nada. mejor nada. Y otro que digo, esto es una chusta que para mí no tiene mucho valor y se vuelve viral. Entonces dices, joder, que no sabes cómo no hay la apretar ese varita sentido. mágica que... Claro. Y yo hay una cosa que se me ha pasado, pero creo que es muy importante tener en cuenta que todo en Internet es una carrera de fondo. Sí, Es sí. decir, lo es para los medios como Gaceta, que nos pasa a lo mismo, y a lo mejor decimos, mira, este año queremos posicionar el tema de la sostenibilidad en el sector dental. Empiezas a escribir un montón de artículos súper guays, pero ves que no hay un retorno y he escuchado muchas veces a gente decir, es que a mí yo lo intenté y no me sirvió. Y digo, vale, pero ¿cuánto tiempo estuve? No, estuve 3 meses, contraté una agencia y luego paré. Y dije, es que es como Sí, sí. intentar cualquier negocio y que en 3 meses ya sea funcional, ¿no? La reputación digital, el ser visible, es una carrera de fondo. Educar a los y algoritmos de distintas Claro. redes, que cada uno es distinto. requiere además. paciencia, requiere asesoramiento y también a veces, pues saber, oye, yo tengo capacidad económica para tener una agencia de la leche trabajando para mí. Si es que sí, a lo mejor te puedes permitir un tipo de visibilidad, pero si es que no, a lo mejor tienes que buscar otras maneras, ¿no?, de posicionarte, pues colaborando con medios como Gaceta o hay vías más creativas de ganar posicionamiento sin gastarte 1 millón de euros en Que marketing. eso de las agencias también hay que tener cuidado, Claro. porque muchas se dedican a bajar plantillas de Canva Y y te ponen los 4 titulitos y te dicen, Eso no, es si yo otro te tema. creé 4 posts a la semana, ya, pero que Claro. lo hiciste tú y 100 clínicas más. claro. Entonces al final la gente entra y dices, pues mira, otra más. Claro. No estás creando nada... Original, nada tuyo, nada Sí. que te lleve tu sello y yo creo que además muchas veces en este sentido se confunde el hacer mucha cantidad o decir yo tengo una Sí. agencia que me hace 16 contenidos, pero es que a lo mejor tiene más sentido que hagas uno de pero interés, sí, sí. que sea Exacto. tuyo, ¿no? Y que, El típico 5 tips para lucir una sonrisa bonita. Es que lo hace todo el mundo. Todo el mundo, O sea, sí, hay hasta tú millones. lo puedes decir ahora Sí, sí, mismo cuáles son, totalmente. sin, No, es que sin es ser verdad, dentista. es verdad. sí, sí. Porque ya está tan Porque manido, eso entonces mucho. hay que innovar y hay que crear esa expectativa nueva, darle la vuelta de tuerca para, bueno, pues para poder llegar a otro público. Y luego lo que decía, no es lo mismo en Madrid que en Barcelona, que en Claro. Talavera. Sí, que son Es muchas decir, hay casuísticas. distintas poblaciones. Por ejemplo, nosotros recibimos muchísimas visitas de Latinoamérica, de México. ¿Por qué? Pues porque tienen el triple de población que nosotros, entonces es normal que en porcentaje pues recibamos más visitas también de esos países. Entonces, bueno, hay que adecuarse también a un poco el público al que te Claro. diriges. Sí. ¿Y qué consejo les daríais a aquellos dentistas que dicen que no tienen tiempo para redes, ni para reputación digital, ni para nada de eso? Hombre, yo pienso que, a ver, se podrían dar muchos consejos. Lo primero sería que busquen a alguien de confianza en quien a veces yo me he encontrado muchos casos que es un familiar que sabe, ¿no? Ujú. Yo si ahora tengo que contratar, por ejemplo, si yo tuviera que elegir dentista y si yo no sé, pues trataría de buscar opiniones de gente que sí que sabe para que me asesore o preguntarle, Simón, oye, ¿esto que me dicen tiene sentido? Y a lo mejor ya tomar una decisión, ¿no? Entonces, si no tienes tiempo para tú ocuparte personalmente, es muy importante que sí que te tomes el tiempo al menos para encontrar un aliado o una Sí, persona, las sinergias. una sinergia con la que te pueda ayudar a encontrar, ¿no? Y en el campo más estratégico, pues les animaría a o sea, realmente a asumir la realidad. Y la realidad es que Simón antes hablaba que un dentista tiene que hacer un montón de cosas y que es empresario, puede ser gestor, puede ser psicólogo con su plantilla. Hay que serlo, sí. Y hablaremos de ello Claro, en sí, próximos es podcasts verdad. también de eso, sí, sí. Tiene que hacer muchas cosas, ¿no? Y cuidar su reputación digital es otra. Y esto es una realidad y además con los años, las nuevas generaciones, nosotros lo vemos también con Gaceta. Al final hay cuanto más jóvenes la gente que te lee, que te busca, mucho más fácil es que las referencias a las que accedan no sean por el boca a boca, sino directamente Por el me duele negocio. una Sí, sí, muela. es Exacto. la tarjeta de presentación. O sea, como cuando sales de casa te vistes, te arreglas o vas a la clínica, mantienes la clínica limpia, el uniforme planchado, hay que tener también un buen perfil y ofrecer Sí. un contenido pues, de la misma calidad que estás ofreciendo directamente en tu clínica. Es decir, es una extensión de tu trabajo y es tu tarjeta de presentación. O sea, que es muy importante, hay que dedicarle mucho tiempo.
requiere mucho tiempo, no vamos a engañar a nadie, Eso es decir, hay que dedicarle, yo le dedico personalmente pues 1 o 2 horas al día solamente a eso, crear contenido, grabarlo, editarlo, Claro, es que al final responder es comentarios, también es importante, estar activo y no subir y olvidarte, es decir, el generar esa interacción, que no lo comentamos, es muy importante también, Claro. Interactuar con los usuarios, responder de forma, Sí, ese feedback, como cuando decíamos, mencionaba antes lo del Claro. tema del correcta. feedback, crear Sí, feedback eso es súper importante. La conversación con, igual que en un restaurante es muy importante, las reseñas y todas las buscamos, Aquí igual, sí. pues al final, por mucho que no seamos un restaurante o no tengan, nuestra clínica no es un restaurante, la gente sí se va a fijar. Yo me fijo, yo cuando busco, Sí, sí. me fijo en qué reseñas tienen y Yo si también. leo alguna que me han estafado o no me dejaron sin atender, pues a lo mejor es un motivo para que yo deje de ir, ¿no? o deje de seleccionar Sí, una clínica. que te comente siempre es bueno. O sea, y también sospechar de los que tienen miles de Sí, reseñas muchísimo. que dices, Las he igual son comprado fake. Igual son en fake. Bangladesh. Es verdad. Sí, sí, y todas bien. O sea, siempre, Ahí va a algo haber, falla. siempre va a haber gente que se va a quejar por algo. Eso No, hay que totalmente. asumirlo también y tenerlo en cuenta, que las redes también tienen ese otro lado oscuro que no se comenta muchas veces, que es toda la gente que se dedica A machacar. a machacar, a minar, deben de estar frustrados, no tienen tiempo en su vida como para ponerse a criticar todo lo que Sin hacen. Lo motivo, comentábamos además. antes fuera de cámara, que le señalas el cielo y te miran el dedo, ¿sabes? Claro. Estás mostrando una cosa, enseñando un tratamiento, un procedimiento y se dedican a criticarte que si has puesto esto, si has dicho lo otro. Claro. Que al final, Sí. bueno, eso hay que asumirlo también como parte del Está la día a frase esta día. de It's the Internet, nobody dies, que se dice mucho, que es como al final en Internet se puede decir de todo, Sí, pero sí. hay que también aprender a relativizar, ¿no? Sí. Lo que se lee, lo que se escucha. Que hay gente que le afecta mucho, ¿eh? O sea, a nivel psicológico no son capaces de aceptar un mal comentario, una crítica, no solo en redes sociales, sino eso, en las reseñas de la clínica, que eso es muy importante también, saber cómo responder No, claro. a esas reseñas, que puede ser un punto importante. Pues Adri, vamos a ir A las preguntas. acabando y ya sabes con las preguntas que vamos a acabar, ¿no? Adri, ¿qué es lo que más te pone de tu profesión? Muy buena pregunta. Pues mira, yo creo que lo que más me pone en mi profesión es que tengo acceso, por el trabajo que tengo, a un montón de sectores que nunca jamás pensé que iba a conocer. Hace 4 años yo dentistas, pues el día que me haya roto un diente iré, ¿no? Y descubrir que en cada sector hay cosas divertidas, cosas apasionantes, maneras de ver el mundo o información que nunca jamás pensé que iba a conocer, ¿no? Entonces, me pone pues, la falta de monotonía, lo contrario, ¿no? El Sí. poder tocar muchos temas, conocer a gente de todo tipo y ver que, por ejemplo, pues, podcasts como este, ¿no? Hacer algo divertido y entretenido, ameno en un sector médico que es posible, ¿no? Eso es lo que más me pone. ¿Y alguna anécdota que puedas contar que sea así divertida, que seguro que tienes alguna? Pues, joder, estaba pensándolo y, claro, el sector dental en concreto no, pero en el sector médico sí que tengo una y voy a ir al grano, aunque suene muy directo, y es que, a ver, yo con 16 años, pues se me hinchó un huevo un día. Suena así muy... Pero es que es lo que ocurrió. Sabéis que, bueno, pues el pudor que nos dan con 16, 17 años a hablar con nuestros padres de algo así, y yo además acababa de leer recientemente la biografía de Lance Armstrong, el ciclista, sabía que había traído un tumor y ya sabéis, pues empezamos a buscar en Google. Justo y lo que comentamos. Lo que hemos comentado antes. Y de repente ves, ostras, ¿qué tengo? No, total, que tardé 2 o 3 días en decirle a mi padre qué me pasaba. Cuando le digo, me llevan de urgencia, evidentemente. Con la mala suerte, yo soy de un pueblo muy pequeñito y la mala suerte de que en el hospital de Mondragón, en el País Vasco, no tenía neurólogo de guardia. Me ve un médico de familia, se asusta bastante. Yo ya, bueno, me voy a morir joven, pues ya pensando en lo peor. Me llevan en una ambulancia pitando a Vitoria, al Hospital Santiago. Y allí sí que, por fortuna, pues había un especialista, ¿no? Y me dice que no tenía ningún tumor, que no me preocupara, que era una infección, una orquiepididimitis, si lo queréis buscar. Hoy he buscado el Luego nombre. se me va a olvidar seguro el nombre. Y que, bueno, no iba a pasar nada, pero sí que me tenían que ingresar 3 o 4 días, ¿no? Allí. Total, que ya es por la noche y me ingresan en la planta de cardiorrespiratorio porque la planta de urología estaba en obras. Joder. Y me toca en la cama de al lado un chico de origen senegalés que estaba con ganas de cháchara, entonces según llego a la habitación y me tumbo, pues me empieza como a preguntar que por qué estoy ahí.
Y claro, yo, pues lo insisto, con 16 años, súper cortado, ¿cómo le digo yo que se me ha hinchado un testículo? Una imagen vale más que 1000 palabras. Claro, diciendo, bueno, pues empiezo pues a contarle tal, pues una infección, no sé qué, y ya cuando paso el mal trago de 1 minuto y medio explicándole, el tío me mira y me dice, sí, pulmonar. Total, que el chico no había entendido absolutamente nada de lo que... Y yo, sí, pulmonar, efectivamente. Más para abajo, pero sí, pulmonar. Eso es. Así que nada, pues quedó en eso y... Se deshinchó, un ¿no? susto. Se deshinchó, efectivamente. Sí, que te veo ahí un poco así abierto de piernas en el sofá. Se deshinchó y ahora pues puedo hablar con tranquilidad y calma, ¿no? De que sigo vivo. Sí, bien. Y no pasó absolutamente No pasó nada, no pasa nada. ¿Te lo has pasado bien, Adri? Me lo he pasado muy bien. Yo creo que... ¿Se ha hecho corto? Se ha hecho Sí, siempre corto. lo decimos, se Sí, hacen muy cortos. Y aparte de este tema de la divulgación dental es que da para Queda para hacer mucho. 14 microepisodios, pero bueno. Sí, haremos más. Y con las dudas que tengáis, mandarlas al correo que comentaba Patri. podcast@gacetadental.com. Y ahí, pues mira, podemos contestar alguna de ellas en los próximos capítulos. Y Eso es. nada, os emplazamos a seguir viendo Head and Talk y a suscribiros, obviamente. Efectivamente. Muchas Pues gracias, muchas gracias a los dos y A ti. nos veremos en episodios futuros.